Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es: la bendición de Abraham nos pertenece en Cristo. A muchos creyentes no les gusta la idea de que se proclame la verdad que Dios quiere que seamos de éxito, prosperados y tengamos salud. Estos creyentes están en contra de que se hable abiertamente sobre la prosperidad, la salud y el éxito. Pero el Evangelio habla acerca de ello. El Evangelio habla de buenas noticias, y estas buenas noticias incluyen las bendiciones de Dios. Estamos hablando cómo caminar en las bendiciones de Abraham, o la bendición de Abraham nos pertenece en Cristo. El Evangelio, Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. Este poder de Dios no está en el yoga, en la meditación trascendental, en pensamientos positivistas. Este poder de Dios solamente se encuentra en el Evangelio. Por eso es que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra salvación en el griego, sotería, que significa buen éxito, salud, prosperidad, liberación, gozo, paz. Esto es lo que significa la palabra salvación. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El propósito que tiene el Evangelio es para la salvación. Eso es lo que está mencionando en Romanos 1:16. Para salvación, está diciendo Pablo que el Evangelio, estas buenas noticias, es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para la prosperidad, poder de Dios para la salud, poder de Dios para la liberación, poder de Dios para el éxito. Eso es el Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Muchos están viendo el Evangelio como pobreza, enfermedad, pero el Evangelio no trae enfermedad ni pobreza. Eso pertenece al reino de la maldición. El Evangelio trae prosperidad, sanidad, liberación. ¿No se dan cuenta algunos que Jesús quiere que nosotros participemos de su favor inmerecido y del reino de las bendiciones? Eso es lo que trae el Evangelio. Y Pablo está hablando en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación hemos visto que es sanidad, prosperidad, liberación, gozo, paz, éxito. Pablo en la carta de Romanos hace mención sobre la vida de Abraham. En Génesis 12, Dios lo bendijo. Abraham le dijo, te bendeciré y serás bendición. Capítulo 12, versículo 3. Y cuando Dios le declara esta bendición a Abraham, dice la escritura mismo del Génesis 13, versículo 2, dice que Abraham se enriqueció, fue riquísimo en ganado, plata y oro. Miren que Dios bendice a Abraham y esta bendición le trajo a Abraham riquezas. En Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece. Si hay otras fuentes de riquezas, esas
Esas fuentes de riquezas no van a traer salud, no van a traer tranquilidad, porque dice el texto en Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Dios es la fuente de todas las bendiciones. No hay otra fuente de bendiciones, porque la única que enriquece es la bendición de Dios. Dios bendijo a Abraham y cuando lo bendijo, Abraham se enriqueció. Fue riquísimo en ganado, plata y oro, dice Génesis 13, versículo 2. Abraham fue un hombre muy rico, pero ¿cómo es que se manifestó esas riquezas en la vida de él? Es que Dios lo bendijo y le dijo, te bendeciré y serás bendición. La carta de Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles o a las naciones, dice otra versión. Entonces el sacrificio de Jesús, cuando Él fue crucificado y dio su vida por nosotros, derramando su sangre preciosa ahí en la cruz, ese sacrificio fue para que nosotros alcanzásemos la bendición de Abraham. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición. Y sigue el texto, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Cristo se hizo maldición con el propósito que nos sea alcanzado a nosotros la bendición de Abraham. Eso es lo que está diciendo el texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Y el versículo 29 del mismo capítulo dice, y si sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todo aquel que tiene a Cristo en su vida, todo aquel que pertenece a Cristo, accede a esta bendición de Abraham. Ese acceder a esta bendición de Abraham no es por lo que hagas tú. Esta bendición uno no accede a ella con su trabajo, sino que accede a esta bendición por creer en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, accedes a esta bendición. La pregunta sería, ¿cómo es que algunos todavía siguen viviendo en pobreza, en necesidad? Muchos creyentes incluso están viviendo en necesidad. ¿Acaso eso es el deseo de Dios para la vida de sus hijos, para la vida del creyente? El deseo de Dios es que tú puedas acceder a su favor, al favor inmerecido de Él, al reino de las bendiciones, por tan solamente creer en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, en el acto eres unido a Jesús. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Él. Y la bendición de Cristo nos pertenece a nosotros. Y es por medio de Cristo que nosotros nos conectamos con la bendición de Abraham. Dios lo bendijo a Abraham y Abraham fue enriquecido, pero nosotros accedemos o somos partícipes de la bendición de Abraham por medio de Cristo. Por eso dice el texto, y si sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos. Esa heredad o esa herencia no es algo por la cual tú trabajas.
esta herencia es tuya, no por lo que hagas, sino de quién eres. Hay una herencia que nosotros los creyentes tenemos. Esta herencia, dice Pablo ya en Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Nosotros accedemos a esa heredad no por la ley. Si tú estás conectado bajo la ley te va a demandar para que tú puedas acceder al favor de Dios, a las bendiciones de Dios, tenías que cumplir la ley. Pero Pablo mismo dice que la ley no es de fe. Entonces, el mensaje del nuevo pacto no habla de lo que tú tienes que hacer, sino de lo que Cristo Jesús hizo. Entonces nosotros tenemos que mirar la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que Él hizo? Amén. Miramos la justicia de Él. Ponemos nuestra mirada en Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Accedemos a esa bendición de Abraham. Accedemos a esa herencia. Porque el texto está diciendo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No dice por tu justicia que tú accedes a esa heredad, es por la justicia de la fe. Es cuando tú pones tu mirada en el Señor Jesucristo. Lo haces el Señor de tu vida y tú en ese acto de mirar el sacrificio de Cristo es que tú accedes a esa herencia y Dios nos constituye a nosotros herederos del mundo, dice. La palabra mundo en el griego significa todo el círculo de bienes terrenales. Tiene que ver con riquezas, con dotes, con ventajas, tiene que ver con placer. Entonces, a nosotros Dios nos ha hecho herederos del mundo por la justicia de la fe, dice el texto. Por eso es que en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia. No dice busca tu justicia, sino el reino de Dios y su justicia, la justicia de Cristo. Y cuando miramos a esa justicia, Dios nos imparte esa justicia y accedemos a la gracia de Dios. Accedemos a esta heredad, a esta bendición. Dios nos hace herederos del mundo. En la Escritura vemos que ¿qué es ser un heredero del mundo? Si vemos a Abraham, el alcance de esta heredad es que Abraham se hizo rico. ¿Y qué más? Estamos hablando del alcance de esta bendición de Abraham, que Dios lo hizo rico a Abraham. Otra cosa que vemos de esta heredad es que Abraham a los 100 años y Sara a los 90 años concebió un hijo llamado Isaac. O sea que Dios lo rejuveneció a Abraham y a Sara. Sara, que había sido estéril por muchos años, cuando Dios lo bendijo a Abraham, ellos se rejuvenecieron. Rejuvenecieron de una forma drástica, radical. Tanto así que Sara, cuando tenía 65 años, Faraón fue impactado por la belleza de esta mujer. No está hablando de la belleza espiritual, sino que este faraón vio una belleza física que tenía Sara y la tomó para que sea parte de su harem. Bueno, hasta que se dio cuenta de que era una mujer casada. Y cerca de los 90 años, un rey Abimelech de Gerar también vio la belleza de Sara y la tomó también para su harem. Entonces vemos cómo dos hombres, en este caso un faraón y un rey, pusieron la mirada en la belleza que tenía Sara
Y estos hombres buscaban las mujeres más hermosas para incluirlas en su harem. Y vieron, pues, Sara había sido rejuvenecida. Y esto es el alcance de esta bendición o herencia que Dios le dio a Abraham. En la carta de Pedro, él le dice a las mujeres creyentes, les dice hijas de Sara. ¿Por qué no dijo hijas de Ruth o de Esther? Porque ninguna de ellas había sido rejuvenecida. Solamente Sara había sido rejuvenecida. Por eso es que le dice Pedro, hijas de Sara. Entonces, las bendiciones de Dios no solamente fueron económicas o materiales, sino que también ellos rejuvenecieron a Abraham y Sara. Y cómo es que el alcance de esta bendición se extiende aún a ellos, con una vida de fecundidad también, ¿no? Porque Sara no podía tener hijos, era estéril, y cómo Dios en esta bendición hace que Sara se pueda fecundar. Entonces, cuando no hay hijos, la bendición también trae ese alcance, hace fecundos, contentos con lo que se tiene, porque eso habla en la carta de Hebreos capítulo 13, versículo 5, habla que no debemos seguir las costumbres de avaricia y contentos con lo que se tiene, pero ese contentos con lo que se tiene no está referido, hermanos, a aceptar la pobreza. Contentos con lo que se tiene, está hablando de que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos algo grande, tenemos la vida de Cristo. Amén, tenemos la vida de Jesús. Y si tenemos a Jesús, lo tenemos todos. Contentos en razón de ello, hermano, pero no contentos en razón de aceptar la pobreza, de aceptar la miseria, la pobreza, o un estado paupérrimo. Eso no viene de Dios. No puede ser que tengamos un padre rico y los hijos vivan una vida paupérrima, tengan una vida de pobreza. Eso no es el deseo de Dios. El deseo de nuestro Dios es que accedamos a su favor inmerecido y que vivamos en el reino de las bendiciones. Eso sí. Pero algunos están señalando que las riquezas no vienen de Dios. Mire, Pablo, 1 de Timoteo 6:10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Está hablando del amor al dinero. No está hablando de que el dinero sea malo. El dinero no es malo, hermano. Es el amor al dinero. Entonces ahí viene el problema. El problema no está en tener dinero, el problema es que el dinero te tenga, amén, que te domine, te controle, es eso. No es la prosperidad, eso viene de Dios, la prosperidad, el éxito viene de Dios. Ahora este éxito que proviene de Dios cubre todas las áreas de tu vida, el éxito que viene de Dios cubre todas las áreas de tu vida, tu familia, tus ingresos económicos, tu crecimiento en la vida espiritual. Nuestro Padre quiere hacer de cada uno de nosotros un éxito, y ese éxito incluye lo económico. Cuando tenemos a Jesús y dependemos de su inmerecido favor, todas esas bendiciones te son añadidas. Por eso dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El deseo de Dios es que tengamos ingresos económicos, que no vivamos enfermos. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida en abundancia no lo va a tener un pobre, hermano. Una vida en abundancia no lo tiene un enfermo.
el deseo de Jesús. Él lo declaró en Juan 10:10. Dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Algo importante también cuando Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Hay algunos solamente se quedan en la mitad de este texto que dice te bendeciré y serás bendición. No creen la promesa completa. Porque si Dios nos bendice es con un propósito, hermano. Si Él te da dinero es con un propósito. Los judíos, la bendición que Dios dio a la simiente natural de Abraham, mire que aún a ellos los alcanza las bendiciones de Abraham. Y los alcanza a los que son simientes de Abraham en lo natural, por causa de que Dios bendijo al padre Abraham. Los bendijo y a todos sus descendientes les alcanza estas bendiciones. Si ellos estando en la ley, estando el pueblo judío bajo la sombra todavía, no bajo la realidad, la sustancia, aún vemos que los judíos, ellos han sobresalido en la ciencia, en la música, en los premios Nobel, en muchas áreas han sobresalido los judíos. Albert Einstein, ¿no? Él revolucionó todo el mundo científico. Steven Spielberg. Claro, aunque no compartimos la moral de este hombre, pero mire que es un hombre judío. Este hombre hizo muchas películas estadounidenses en Hollywood. John Strauss, también el que compuso más de 120 vals, el Danubio Azul. Los premios Nobel, más del 50% son judíos, los que han ganado los premios Nobel. Dios ha bendecido a la simiente de Abraham, pero nosotros también participamos de esa bendición de Abraham por medio de Cristo. La única manera de que tú puedas acceder a esa bendición de Abraham es por medio de Cristo. Pero uno puede anular cuando tú tratas de ganártela por tus propios esfuerzos. Si tú quieres acceder a esa bendición de Abraham tratando de ganártela por tus propios esfuerzos, no vas a acceder a ella, porque esto es solamente por creer en el Señor Jesucristo. Amén. No es por tus esfuerzos, no es por tu trabajo que tú accedes a ello. El mundo sí busca esos medios para acceder al éxito. Hay que trabajar duro, dicen ellos. Amén. Eso no significa que nosotros tampoco trabajemos, ¿no? Pero nosotros descansamos en que sabemos que las bendiciones de Dios se accede a ellos solamente por creer en el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros caminamos en esa bendición de Abraham solamente por creer en Él. Tú no te lo vas a ganar eso. Abraham estuvo en un pacto incondicional. Dios no le pidió nada a cambio a Abraham. Solamente él creyó. Dice, y creyó y le fue contado por justicia. Creyó en la obra de Cristo. Y cuando él vio la obra de Cristo, vemos que este hombre fue enriquecido. Fue un hombre muy riquísimo, dice la Escritura. Entonces, el deseo de Dios es que también tú seas una mujer o un varón próspero. Solamente accedemos a esa bendición de Abraham, a esa heredad, por creer en el Señor Jesucristo. Amén. Tú tienes que creer esas promesas, hermano. Y no es por tu desempeño o por lo que tú hagas que accedes a esa bendición de Dios. Es solamente por creer en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos llamados a participar de esta herencia, de esta heredad. Tú como hijo, como hija, te pertenece esta heredad. Hay creyentes que primero no pueden reclamar esta promesa de heredad porque no la conocen.
Y si no conocen realmente esa promesa, si no sabes qué es, no vas a poder disfrutarla. Dios no está en contra de que poseas riquezas, sino de que las riquezas te posean a ti. Eso sí, Dios no está en contra. El ser cristiano no significa ser pobre. Yo creo que un cristiano, un hijo de Dios, tiene que disfrutar de todo lo que ha ganado la obra de Cristo Jesús. Pero no solamente Él recibe esa bendición, sino que también dice la Escritura y es de bendición. Bendición a la obra de Dios, bendición a su prójimo. Esa es la razón de la bendición de Dios. Dios nos da esas bendiciones para que nosotros podamos ser también de bendición para los que están a nuestro alrededor, tus seres queridos, la iglesia local, la comunidad y los pobres. Esa es la bendición de Dios. Dios eso es lo que desea. Sí, algunos dicen, sí, Señor, te pido que me bendigas. No es que Dios te va a bendecir. Él ya nos ha bendecido. Ya somos herederos del mundo. Las bendiciones que recibió Abraham eran bendiciones terrenales. Eran de bienes terrenales, de riquezas. Eso tiene que ver con la bendición de Abraham. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios por darnos este tiempo de conocer los principios cristianos respecto a nuestra herencia, respecto a lo que nos pertenece ahora en Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, eso no te lo vas a ganar, es solamente la herencia se recibe, no por lo que tú hagas, no por tu trabajo, sino lo recibes por creer en el Señor Jesucristo. Amén. Voy a orar estos momentos por si hay algún hermano que por primera vez está escuchando este mensaje y desea recibir a Jesús, que es la fuente de toda bendición. Deseas recibirlo a Jesús en tu corazón, te voy a guiar ahí en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias porque ahora me das esta oportunidad de poder confesar con mi boca que eres el Señor de mi vida. Te reconozco en estos momentos como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida y te recibo en mi corazón. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho por primera vez esta oración, el amado Espíritu Santo te guiará a una iglesia cristiana. Él es el que nos guía. Amén. Él está atento. Él produce el querer como el hacer. Si tú deseas asistir a una iglesia cristiana, dile al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas aprender la palabra de Dios, puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. La obra de Cristo fue también para nuestra sanidad. El deseo de Jesús es nuestra sanidad, que tengas salud, que tengas esa vida abundante. Y Él derramó su sangre preciosa para tu salud. Amén. Solamente vas a decir: recibo en mi corazón la sanidad. Amén. Yo voy a orar estos momentos por la salud, ¿no? Por tu salud. En el nombre de Jesús, sé tú, Señor, obrando en la sanidad, Señor. Hay personas que tienen problemas en su visión. Sé tú restaurando esa visión. La audición también. Si ha disminuido nuevamente, vuelva, Señor, la audición. Problemas en las articulaciones. Señor, sean restaurados sus articulaciones, Señor, sus tendones, ligamentos. Nuevamente vuelva la motricidad, los movimientos, Señor, de las funciones, Señor, motoras, de sus manos, de sus brazos, de sus pies. En el nombre de Jesús, así lo declaramos, Señor. Sean restauradas, Señor, en su cerebro todas las neuronas que han sido dañadas, Señor, que le permiten la visión, la audición,
le permiten el lenguaje, si hay problemas en la comprensión del lenguaje, Señor, nuevamente, Señor, vuelva a la comprensión del lenguaje, la articulación del lenguaje. En el nombre de Jesús, Señor, queden restaurados nuevamente, Señor. Y declaramos sanidad ahora en el nombre precioso de Jesús. Declaramos sanidad, Señor, del corazón. En el nombre de Jesús también, Señor, el hígado, la vesícula, los riñones, si hay piedras ahí, papás, limpia todas esas piedras que hay en los riñones, en la vesícula, en el hígado, Señor. Declaramos sano por la llaga de Cristo Jesús. Declaramos sanidad ahora por la sangre preciosa de Jesús. Está sano, Señor. En su aparato urinario también, Señor. Si hay la próstata está inflamada, Señor, vuelva a su estado normal. Y te agradecemos nuevamente, amado Dios. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.